Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Qué alegría poder tener este tiempo que Dios nos regala para bendecirnos, llegando a sus hogares y compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Ponemos nuestro corazón delante del Señor y que su sangre pueda limpiarnos y traer ese anhelo profundo del corazón del Padre, que es bendecirnos. Padre, gracias por esta noche. Hoy venimos, Señor, hasta el trono de tu gracia, confiadamente por el sacrificio de Cristo para alcanzar misericordia. Yo quiero rogarte por las necesidades, las peticiones que hay, Señor, en tu pueblo, en aquellos que ahora las presentan delante de ti. Tú conoces necesidades espirituales, físicas, económicas, de cualquier índole, Señor. Es tu deseo como Padre suplirlas, porque tú así nos lo has dicho en tu palabra. Toma este tiempo, quita todo estorbo en las mentes, en los pensamientos. Toda obra contraria es cancelada en el nombre de Jesús. Tomamos libertad con la cual Cristo nos ha llamado a vivir y a permanecer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Permítame decirle bienvenido. Esto es Pacto de Gracia, un espacio donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado, como siempre lo decimos. Esta noche el Señor regalaba en mi corazón un tema que lo titulé El temor que enferma y el amor que sana. Cuando vemos las raíces de las enfermedades, vamos a encontrar muchas de ellas en el temor que se produjo en determinada época, incluyendo desde el vientre de nuestra madre. Cuando estuvimos ahí, se desataron muchas enfermedades o muchos temores que abrieron la puerta a esas enfermedades. En otros casos, la falta de amor quizás haya sido como la falta de los nutrientes para tu sistema inmunológico y estar preparado, principalmente en el corazón y luego a nivel de tu alma o a nivel de tu cuerpo, en el mejor de los casos en el plano físico. Es el deseo de Dios trabajar ahí para que lo que Él siembra en nuestro espíritu sea el terreno originalmente donde se va a producir la palabra de Dios con todas sus promesas, para luego nosotros disfrutar de un fruto a nivel del alma o a nivel del cuerpo. El temor es un problema en el corazón que abre puertas, que abre dificultades. Muchas personas se vieron en algún momento afectadas por una crisis que venía acompañada de amenazas, acompañada de pensamientos que atacaron muchas veces las emociones, y eso produjo un estado emocional alterado para un sistema inmunológico debilitado. Está comprobado que cuando hay ansiedad y hay estrés, lo inmediato es que el cuerpo también se ve reducido en su capacidad de defenderse. La persona que no duerme, por ejemplo, puede tener una baja en su recuperación y esto va a afectar definitivamente en todas las áreas. Los médicos ya de por sí, una de las primeras recomendaciones que dan al enfermo es que repose, y ese reposo trae el efecto de autorregeneración en todas las áreas. Dios es muy específico en enseñarnos a caminar bajo ese reposo. Entonces el temor viene a ser una de las razones principales para tratar esta noche con esa área y saber que Dios quiere sanarnos. Estamos trabajando una serie a la que le hemos denominado Dios quiere que sea sano. Así se llama esta serie, porque mucha gente tiene la idea de que Dios la enfermó o que es el deseo de Dios que permanezca de esa forma. Y obtengo base bíblica para decirte, como en las ocasiones anteriores, Dios es un Padre bueno. Y tú como padre, dice la Biblia, siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuanto más el Padre, que es bueno, el Padre de los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, quiero abrir esto hablándote de ese perfecto amor con el que Dios se manifiesta. Y es impresionante que el temor no hay otra forma de desarraigarlo en el plano bíblico sino con amor. Mira, muchas otras áreas tú las puedes ministrar tomando autoridad y reprendiendo. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero en cuanto al temor, la Biblia dice que el perfecto amor es lo que lo echa fuera. Entonces, el perfecto amor no es el tuyo, el perfecto amor no es humano.
El perfecto amor corresponde al amor que viene de Dios. Y es perfecto porque no hay debilidad en él. No está condicionado a los errores nuestros para que sea de alguna forma variado en su entrega, sino por el contrario. El amor de Dios es para siempre por una causa, porque Él es amor. Y Él no puede dejar de existir, Él no ha tenido principio ni tendrá fin, y en ese perfecto amor no hay espacio para el temor. Si tú piensas que Dios está enojado contigo, por ejemplo, o que su propósito es castigarte, lo más probable es que tú no tengas la libertad de creer que Él quiere hacerte el bien. Hay personas que aprendimos en alguna etapa que Dios está enojado y que Dios es un Dios de castigo. Y hay hasta algunas versiones bíblicas que tradujeron de una forma diferente la palabra disciplina y la confundieron con la palabra castigo. ¿Y por qué te digo que lo tradujeron de una forma diferente? Porque cuando yo encuentro una traducción y junto a ella tengo 20 traducciones que coinciden en el otro contexto, pues me voy a basar más en ese criterio de la mayoría de los traductores, a uno solo que pudo haber traducido la palabra castigo, y en esas versiones en donde se dice porque Dios al que ama lo castiga, dime, hay un contrasentido, porque si tú amas, la Biblia dice que el amor no busca el mal, y aunque el castigo sea corrección, Dios corrige con amor, al punto que la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces no es un Dios con látigo que te va a enseñar con sufrimiento lo que deberías de hacer y obedecer, porque entonces nadie se acercaría a Dios con un corazón sincero, sino se acercaría por temor. Y qué feo es que las personas muchas veces nos obedezcan por temor. Esto tiende a pasarnos a todos, a nivel de jefes, a nivel de padres, a nivel de autoridades. Muchas veces quienes están bajo nuestro cuidado o trabajo se acercan y obedecen porque tienen miedo. Pero el día que ese temor se quite, tampoco puedes decir que hay amor. El día que tú ya no estés sobre ellos, lo más probable es que encuentres que no te amaban, te tenían miedo. Y para con Dios no puede ser de esa manera, porque la Biblia nos va a enseñar que Él nos atrajo con lazos de amor, dice la Biblia. No nos atrajo con juicio, con castigo, al punto que Jesús tenga que decir, yo no vine a condenar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo. ¿Sabes que en una ocasión sus discípulos se enojaron porque ellos entraron a una ciudad que era una ciudad samaritana y ellos no se llevaban y no recibieron a Jesús? Y como no lo recibieron con agrado, dos de sus discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma por no haberte recibido? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a traer juicio, yo no vine, y mira que no lo habían recibido. Sin embargo, el corazón de Dios estaba manifestándose en enamorarlos, precisamente amándolos. Nadie enamora a una persona con un látigo. Se enamora, como lo diría el libro de la carta a los Romanos. No ignores que la bondad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento, dice Romanos en el capítulo 2. Su bondad, su paciencia y su tolerancia, dice, son las que te conducen al arrepentimiento. Por eso es que esta noche Dios quiere mostrar esto, porque tú no puedes tener fe. ¿Cómo podrías tener fe de que Él escucha tu oración por sanidad si tú crees que está enojado y que aparte de eso te quiere castigar? ¿Cómo le podrías pedir a tu papá? Ya sabes que no es el mejor momento pedirle en términos humanos y terrenales. Si tú hiciste algo incorrecto, no tienes la solvencia para ir y pedir. Sin embargo, Dios no es que se convierta en alguien alcahuete, como decimos en buen chapín, o alguien extremadamente tolerante y flojo respecto a no mostrarte las consecuencias de las malas decisiones. No, no es que Él se ponga en ese plano. Simplemente que te va a enseñar la diferencia entre la siembra y la cosecha. La siembra es tu decisión, la cosecha va a ser tuya, pero tú no puedes culpar a Dios y decir, Él está enojado conmigo, por eso yo coseché lo que coseché. No, esa fue tu siembra.
por consiguiente es tu cosecha. Dios sigue guardando misericordia y tú no puedes permanecer en la idea de que Él no te escucha porque está enojado o no te escucha porque estás bajo un castigo. No es así. Él es un Padre de misericordia que cuando el hijo pródigo pareciera que no merece al regresar su amor y su bondad, lo inmediato que hace es abrazarlo y de esa manera repara el corazón. Tengo acá que Dios nos ama tanto que entregó lo mejor del cielo, lo mejor que Él tenía. Y esto se puede traducir en un nombre que es Jesús. Entregó a Jesús sin importar lo que tú hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer. Cuando el Padre decidió entregar a Jesús para que muriera por ti, tú estabas en su mente y en sus pensamientos. ¿Y qué habrías hecho para que Él se entregara? Absolutamente nada. Por el contrario, habríamos hecho muchas cosas para que Él no se entregara. Y sin embargo, fue su decisión entregarse. ¿Sabes? Yo he escuchado mucha gente que dice, fue mi pecado el que lo llevó, el que lo sometió a que Él sufriera. No, fue su amor el que lo llevó a pagar nuestro pecado. Ahora, hay una escritura que te la quiero mostrar en la Biblia, pero antes de eso tengo que decirte que el amor de Dios debe ser revelado al corazón humano como un regalo. Mucha gente escucha del amor de Dios, se le habla del amor de Dios y lo recibe a nivel del intelecto, lo recibe a nivel de la razón, pero no se siente amada de todas maneras. La revelación del amor de Dios es algo tan poderoso como para levantarte en una circunstancia donde todos te dirían no lo mereces y ese amor te va a decir no te amo porque lo merezcas, te amo por una causa, porque yo soy amor, dice Dios. Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice la Biblia. Él es amor. Ahora, ese corazón revelado de amor de parte de Dios lo vamos a ver a lo largo de la escritura. Tengo acá Romanos 13:8 para abrir un buen momento de estudio en la palabra de Dios como nos encanta hacerlo. Este es un espacio donde estudiamos la palabra de Dios. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Yo quisiera que en este momentito no pienses en esta escritura como el requerimiento de Dios hacia ti, aunque nos está enseñando que no le debamos nada a nadie. Pero ¿por qué Dios habría de pedirte algo a ti? Al decir que no es mi intención que tú pienses solo en lo que Dios te pide, sino que Dios lo hace. ¿Por qué habría Dios de pedirte que no le debas nada a nadie sino el amarlo? Es decir, no debemos de tener deudas, sino la única deuda es el amor, que nunca la vamos a dejar de pagar. Pero luego dice que la única deuda sea el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Es impactante cómo esto cambia la expectativa del antiguo pacto con sus 10 mandamientos y todas las demás leyes que podrían sumar 613, según los estudiosos, 613 mandamientos resumidos en 10, para que ahora se diga que toda la ley se va a resumir en este mandamiento, el mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Pero Dios fue el primero en practicarlo. Dice que porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, que de estas palabras se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te estoy diciendo que Dios fue el primero en modelar cómo cumplir este mandamiento? El amor no hace nada mal al prójimo. No hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y como lo diría el versículo anterior, la ley decía, no cometerás adulterio, pero eso no implica que se amara a la esposa o al esposo. Se podía cumplir con ese mandamiento de no cometer adulterio, de no robar, de no matar, pero no por eso amar a la persona. De tal cuenta que el que ama, definitivamente que va a terminar no robando, no matando, no adulterando, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, Dios fue el primero en manifestar que Él la quería cumplir.
que Él la cumplió. El hombre no pudo cumplir la ley en su totalidad. Los mandamientos fueron dados y el primer mandamiento que se le reveló al pueblo de Israel era no tener dioses ajenos delante de él. Y resulta que cuando Moisés baja con las tablas y entrega la ley, encuentra el primer mandamiento ya quebrantado, y era un becerro de oro. Entonces, a lo largo de la historia, en la ley mosaica, se pudo comprobar que nadie pudo cumplir esa ley en su totalidad. Entonces viene el Señor y resume toda esa ley en el amor que nos tiene y envía a su Hijo, como de alguna manera diciéndonos, nadie pudo cumplirla, nadie pudo amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente para haberlo amado. Así tuvo que haber sido perfecto, y el hombre no es perfecto. Entonces Dios, en su perfección, desciende de los cielos, toma forma de hombre, entrega a Jesús, y de tal manera amó Dios al mundo. Ese era el cumplimiento del primer mandamiento de la ley. Por eso te empecé diciendo esto. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios vino a cumplirla. ¿Por qué estoy rodeando este tema o esta idea en un tema que se refiere a la sanidad? En una serie que se llama Dios quiere que tú seas sano. ¿Sabes por qué razón? Porque si Dios te ama, entonces ¿por qué habría de enfermarte con el daño que las enfermedades provocan al corazón? Ninguna enfermedad es placentera, de lo contrario no se le llamaría enfermedad. Las enfermedades son destructivas, las enfermedades pueden llevar hasta la muerte, pero no hay ninguna enfermedad en la que se pueda ver que Jesús estuvo complacido. Por el contrario, vino a sanar a todos los que a Él acudieron, y nunca puedes tú sostener con la Biblia que haya enfermado a alguien. Cuando Jesús recorrió pueblos, aldeas, los lugares por donde encontró toda esa necesidad, fueron lugares en donde Él provocó la gloria de Dios sanando a todo enfermo y oprimido del diablo, dice la Biblia. Entonces, la ley, que nadie la pudo cumplir, se resume en un amor que busca tu bienestar. Por el contrario, el temor enferma, el amor sana. Cuando Dios reveló su amor, lo que trajo era la revelación de bienestar. Cuando el diablo infundió el temor, lo que trajo fue la revelación del malestar. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, lo inmediato fue que se escondió, y cuando Dios lo empieza a llamar, lo que Adán le dice a Dios es: tuve miedo y por eso me escondí. Tuve miedo porque el temor es una condición que castiga. El temor es una condición que altera el estado emocional. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 17 es un relato de Jesús diciendo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad? Fue Jesucristo. ¿Fue el hombre acaso capaz de cumplir la ley y por tanto hoy no podemos pretender alcanzar la bendición de la sanidad por tu obediencia a la ley? Va a aparecer gente diciéndote que tienes que cumplir los mandamientos, que tienes que guardar el sábado, pero si tú quieres guardar la ley, debes de cumplirla en su totalidad. Y el apóstol Santiago dice: el que queriendo guardar la ley falla en un mandamiento, es como que si no la ha guardado en su totalidad. Ahora, tengo que decirte esto porque mucha gente tiene el anhelo de buscar a Dios. Mucha gente tiene en su intención agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y bendito Dios por ese anhelo. Nos alegra que ese anhelo esté ahí. Pero la revelación ahora en el nuevo pacto es Cristo, no es la ley. Porque nadie la pudo cumplir. Él sí la pudo cumplir. Ahora, déjame mostrarte que Jesús dice: yo no vine a anular la ley. No, por el contrario, vine a darle cumplimiento. Y al cumplirla, se habrían recuperado todas las bendiciones que eso provocaba. En Romanos 10:4 encontré que dice: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Qué impresionante, porque la ley no implicaba creer, sino obedecer. Ahora, en el nuevo pacto en Cristo, no es el obedecer,
sino es el creer, porque tú puedes obedecer sin creer. Mucha gente obedece y por eso espera que Dios la bendiga, pero al momento que ella no obedece, espera que Dios le maldiga, y ese es un espíritu quebrantado y lastimado por nuestros propios errores, que no nos permite accesar a la sanidad, accesar a la restauración de las finanzas, accesar a la vida y vida en abundancia, en el sentido de ser libres del pecado, no solamente la provisión material. Pero cuando el hombre encuentra en Cristo su justicia, el apóstol Pablo le dice a los romanos que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces Jesús viene y dice, ok, en cuanto todos son injustos, ahora les voy a revelar la justicia, y esa justicia va a ser por fe. La justicia de la ley venía, tú eras hecho justo solo si la cumplías en su totalidad. Si fallaste en ella, tu título es injusto. Y para el injusto está reservada la consecuencia de su injusticia, como en un tribunal. El juez va a determinar una sentencia sobre el culpable, no lo va a hacer sobre el inocente. Entonces, la consecuencia de esa culpa fue enfermedad, fue pobreza, fue destrucción y todo tipo de males. Pero Jesús viene y dice que para justicia a todo aquel que cree, es que Él vino a cumplir la ley. Entonces eso te da una condición de justo. Y para el justo está reservado toda clase de bienes. Para el justo hay una corona sobre su cabeza de favor. Para el justo dice la Biblia que cae 7 veces y vuelve a levantarse. Eso no puede ser para el que no ha sido justificado. Pero no fue justificado por su obediencia, fue justificado por la fe. Por supuesto que el creer te va a llevar al final a obedecer. Pero el principio no fue ese. Ahora, tengo que mostrarte esto porque en esta serie que estamos llevando sobre Dios quiere que seas sano, y el tema de hoy, el temor enferma, pero el amor te sana, te vas a dar cuenta que esa sanidad empieza cuando tú empiezas a vivir la justificación. Y sabes que esto es por fe, porque si fuera porque tú lo ves, lo inmediato es que vas a ver tus errores, vas a ver las veces en las que tú fallas, y eso te hace dudar de tu condición de justo. Pero Dios en su infinita misericordia te justificó y te dio el estatus de su Hijo Jesucristo, el justo, el único que no falló. Ahora, por su justicia, Él merecía todo tipo de bendición. Ahora, cuando Él te justificó, te hizo heredero y coheredero de las bendiciones que a Él le corresponden, incluyendo la sanidad, incluyendo la restauración de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, y por consiguiente, también de tu parte financiera. Yo sé que hay gente que choca con esto porque no admite y dice, no, eso es más allá del sol, eso va a ser allá en la eternidad. Aquí solo están buscando las cosas materiales y eso no es el evangelio. Por supuesto que el evangelio es buena nueva a los pobres. ¿Y cuál sería la buena noticia para el pobre? ¿Que tiene que seguir siendo más pobre para ganarse el cielo? No, eso no es lo que Isaías 61 dice. Eso no es lo que Lucas 4 dice cuando Jesús se levanta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a pregonar buenas noticias, dice, a los pobres, a anunciar apertura de la cárcel, a anunciar el año del favor de Dios, a pregonar. Ay, santo Dios, ¿sabes qué fue lo que Él empezó a enseñar? Que el deseo de Dios era un deseo de bendecir, no un deseo de maldecir. Y la maldición está asociada con la falta de justicia, precisamente. La maldición vino cuando el hombre cayó en el pecado y eso le robó la justicia. Ahora déjame mostrarte esto, porque en Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie es justificado. Tú no eres justo por cumplirle a Dios los mandamientos. Eres hecho justo por la fe en Cristo.
Porque uno de los mayores engaños en el mundo religioso es creer que porque tú le cumpliste a Dios, ahora mereces que Él te bendiga. Y en el momento que tú le fallas, lo inmediato que viene en tu corazón es creer que a ti te va a venir una maldición. Y eso es predicado a veces hasta de los púlpitos. Hay gente que religiosamente se ha dedicado a pegar con leño o a golpear con tubo, como diríamos, enseñando juicio, enseñando terror para que venga arrepentimiento. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es aceptación del pecado, es liberación del pecado por el amor de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario al pagar nuestros pecados. Gálatas, en este pasaje, Pablo le escribe a los Gálatas diciendo: puesta nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. Pero el versículo acá en Gálatas, en el 3:10, dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas. Esto me interesa mucho. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está diciendo que hay una maldición para el que no permanecía en todas. No dicen en algunos mandamientos que tú puedes cumplir. ¿Tú tienes que cumplir todos o es como que si no has cumplido nada? Ahora, esa maldición de no poder cumplir incluyó la enfermedad. Y es por eso que en esta serie no podemos dejar de hablar que Jesús pagó esa maldición. Y esa enfermedad puede ser en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Cuando alguien se quedó preso en una falta de perdón, en un resentimiento del pasado, en situaciones que vivió y le humillaron y le golpearon y le lastimaron y no las puede sacar de su corazón y mira la vida con un lente de amargura, no le puede ver el color al despertarse con gratitud, probablemente la vida se ha amargado de tal manera que no se ha dado cuenta que esa es una enfermedad en su corazón. Es una enfermedad en su espíritu muchas veces. Pero cuando Jesús viene y sana esas áreas en nuestras vidas, lo inmediato es que tú empiezas a sentir gratitud por lo que has recibido. Entonces, todos los que viven bajo las obras de la ley están bajo maldición por una causa, porque no se puede cumplir en su totalidad. Jesús sí la pudo cumplir. Ahora déjame mostrarte, porque el libro de la carta a los Gálatas es extraordinaria para entender los deseos de Dios al habernos dado una salvación completamente gratuita. Este es el 3:10, pero yo te voy a mostrar ahora que esa maldición de la que aquí se estaba hablando, maldito todo el que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley, quiero que vayamos al libro de la ley. Y esto estaba en Deuteronomio, ese era el libro de la ley, Deuteronomio 27. Luego vamos a ver el 28. Pero en el 27 decía: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Lo impactante es que esa maldición cayó sobre todos. El hombre empezó a presumir de poder cumplirle a Dios, de poder guardar lo que Dios le pedía. Y Dios le demostró que no era por sus esfuerzos. Por consiguiente, la ley fue dada con el propósito de encaminarnos a Cristo y encontrar en Él la misericordia, el carácter de Dios al ser tan bondadoso, al ser tan compasivo y al mostrarnos un amor tan extraordinario, al punto que aunque no lo merezcamos, su amor permanece. Y eso sana nuestras vidas aún de las enfermedades. ¿Sabes por qué Dios quiere sanarte? ¿Sabes por qué Dios quiere tocar esa parte afectada en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu? Porque tú le importas, porque Él es un Padre bueno, porque Él está anhelando con todo su corazón, porque te ama que tú estés bien. No está pensando en que tú vas a estar bien si tú eres perfecto para obedecerle. Lucha con todas tus fuerzas por agradar a Dios. Anhela agradarlo, pero ahora vas a darte cuenta que es su amor lo que te quiere revelar. Entonces, había maldición y cómo se operaba en esa maldición. Estoy en el capítulo 27 de Deuteronomio, que es el libro de la ley. En el 28, que te lo muestro acá, en el 28:15 empiezan las maldiciones. Por supuesto,
Deuteronomio 28, del 1 al 15, son bendiciones. Del 1 al 14, bendición tras bendición para el que guardaba y cumplía la ley en su totalidad. Y como esta es una serie de sanidad, tengo que encontrar que la enfermedad no es una bendición. La enfermedad está clasificada dentro de las maldiciones que venían por haber desechado lo que Dios quería. El hecho de que el pueblo se volcó tras otros, a buscar a otros dioses, o el pueblo abandonó lo que Dios pedía, o el pueblo de Dios hizo lo que él no quería, provocó la maldición. Ahora, mira, este es el 28:15. Sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El temor a la maldición enferma. Por eso el tema de esta noche. El temor enferma, pero el amor sana. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y quise extraer los versículos así de manera rápida que hablaban de esto. Porque la maldición incluye pobreza, la maldición incluye escasez, la maldición incluye enfermedad y muerte. Y este es el punto más tremendo a considerar, porque si la maldición trae todo ese tipo de males, tú tienes que saber que el corazón de Dios está enfocado en romper la pobreza, en romper la escasez, en deshacer el fracaso que ha robado valor a tu vida y la enfermedad que te lleva a la muerte. La enfermedad, al final de cuentas, consume las finanzas. La enfermedad cambia el estado de ánimo de una familia. La enfermedad altera el bienestar de toda una casa. Quienes hemos tenido familiares enfermos y los hemos perdido en medio de un dolor desgarrador al ver que no se puede hacer nada, o quienes nos hemos enfermado, ahora mismo muchos estamos creyendo por un milagro. ¿Sabes por qué razón? Porque seguimos considerando que Dios es bueno y que este proceso, que puede ser una enfermedad, solo nos está enseñando la manera en la que Dios quiere sanarnos para mostrar su bondad. Entonces, todos esos elementos estaban reflejados en la ley no cumplida como maldición. Deuteronomio 28:21 dice: el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Entonces alguien diría, y si Dios es bueno, ¿cómo Él les mandó la peste? Es que había un pacto, y en ese pacto el hombre no pudo cumplir la parte que a él le correspondía. La justicia de Dios es una de las características de su naturaleza. Dios no tendría por inocente al culpable, dice la Biblia. Por eso es que Jesús tuvo que pagar el precio por nosotros, porque se tenía que cumplir una justicia absoluta. La ley era inflexible, de lo contrario no hubiera sido ley. Si la ley decía la paga del pecado es la muerte era lo que se esperaba. La ley es la ley como tal. Si tú te sometes a la ley, sabes que vas a ser juzgado en su radical inmisericordia. Si tú te sometes a la gracia, no es que Dios tolere tu pecado, pero sabes que el sacrificio de Cristo inmerecidamente pagó el precio del pecado para recuperar ahora tu salvación, la recuperación de tus finanzas. Y aquí se está hablando de la peste que se le pegaría hasta que lo consumiera. Entonces la enfermedad está en el contexto de la peste. Y pestes han habido de muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora mismo hay una pandemia. Ahora mismo hay otras pestes que no son esta pandemia. El temor es una peste que se ha arraigado en el corazón de muchos. Y te lo voy a plantear en otro versículo de la ley. Ahora, no quiero que te vayas a confundir. No estoy diciendo que este sea el pacto actual. Te estoy mostrando lo que la ley, el hecho de no cumplirla, trajo. Pero ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo y Dios se ha revelado en amor y en misericordia. Mira, el versículo 22. Te herirá el Señor con tisis, de fiebre, de inflamación, de gran ardor, con la espada, con pestes, plagas que te perseguirán hasta que perezcas. ¿Cuál era la razón? No poder cumplirle.
Y luego dice el versículo 27, el Señor te herirá con tumores de Egipto, con úlceras, con sarna, comezón, de los que no podrás ser sanado. O sea, enfermedades incurables. Enfermedades que hoy se les llamaría incurables. Y muchas de ellas, otros diagnósticos serían ya en etapas terminales. Pero sabes, esto es lo que Jesús vio como para venir y pagar el precio. Cuando tú miras esta condición y miras la ternura con la que Dios te ve, vas a entender que Él no dejó esto así, sino por el contrario. Deuteronomio 28, 27, todavía tengo una más acá. Te herirá con locura, con ceguera, con turbación de corazón. Y estos son aspectos puramente a nivel del alma muchas veces. La locura no va a ser únicamente un desorden neurológico, sino muchas veces puede ser la turbación tal y como está acá en cuestión de ansiedad, en cuestión de estrés, en cuestión de locura, de no encontrar más que hacer. Eso era lo que la ley provocaba. Te herirá el Señor en las rodillas, en las piernas, con llagas malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta del pie hasta tu coronilla. ¡Qué tremendo! Porque entonces habían enfermedades de todo tipo en el cuerpo en su totalidad, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Ahí se registrarían todos los diagnósticos habidos y por haber. Pero lo más hermoso es que el sacrificio de Cristo vino a cumplir esto, no tu sacrificio, porque no hay sanidad por el sacrificio propio, ni se vive por la obediencia, sino por la fe. ¿Por qué por la obediencia? No vas a alcanzar sanidad porque alguien te diga que hagas penitencia, que te sacrifiques, que cumplas unos votos y tú le prometas a Dios que te vas. No es por sufrir en tu propia fuerza que se va a alcanzar la sanidad. Hay gente que podría pensar que si hace un sacrificio o le promete a Dios la sanidad va a venir. ¿Sabes? Eso sería dejar la obra de Cristo por un lado y creer que lo que nunca se pudo lograr, tú eres muy pilas para poder lograrlo o muy, único para poder alcanzarlo. Y no es así. No es por tu sacrificio, es por el sacrificio de Cristo. En Gálatas 3:11, siguiendo en el contexto que veníamos hablando, dice, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Por eso es que te lo puse anteriormente acá y te dije, no hay sanidad por el sacrificio propio, ni se vive por la obediencia, sino por la fe, porque la Biblia dice claramente que el justo vive por la fe. Si tú vivieras por tu obediencia, te vas a sentir dichoso cuando pudiste cumplir y obedecer. Por eso te dije que no es por tu obediencia, es por la fe en Jesús. Y el día que no pudiste obedecer, santo Dios, ese día el temor entra con toda el hambre, como diríamos, y va a consumir tus fuerzas si estás con el pendiente de que la maldición te caiga, o tal vez alguien te lanzó maldiciones de brujería, de hechicería, te lanzaron conjuros, te tiraron limones en cruz y tu corazón está atormentado. Momento, tú tienes que saber que si te refugias en el sacrificio de Cristo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay maldición que opere contra aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. No acudas con otro brujo a querer romper algo que te dijeron que te hicieron mal hecho. Solo vas a provocar una maldición más. Porque el consultar brujos y hechiceros desde el punto de vista de la Biblia, que es la palabra de Dios, es algo que a él no le agrada y trae maldición. Resuelves el caso de un hechizo que te dijeron que te hicieron, pero te ganas otra maldición con otro tipo de situaciones. Y como diría un refrán en nuestro medio, lo que no se va en suspiros, se va en lágrimas. Lo que no se te fue en una enfermedad, se te va en otra desgracia. ¿Por qué razón? Si Dios está esperando reparar tu corazón. Ahora, vivir por la fe, el justo vive por la fe. Para empezar, la condición de justo no la tenemos, sino hasta que la sangre de Cristo nos limpia. No podemos presumir de nuestra justicia. Hay gente que se ha burlado y muchas veces te puede decir, ahora te crees santo, si no supiera quién eres, si no supiera, te van a tratar de aplastar y mancharte diciendo que no hay en ti justicia. Y cuando eso pase, diles con toda la claridad, tienes toda la razón.
Yo no puedo presumir de mi justicia, solo puedo presumir de la justicia de Cristo, que me fue dada y me fue otorgada inmerecidamente, y no la tengo por mis méritos, la tengo porque Él me ama, te guste o no te guste. Eso es extraordinario, porque entonces ahora hay una condición de justo y vas a entender que la ley no se basa en la fe. El que quiere guardar los mandamientos no se basa en la fe, se basa en su obediencia perfecta a esos mandamientos. Y eso le da la certeza de, ahora Dios me va a bendecir. Pero pues la fe no es así. Por el contrario, dice, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si la ley no está basada en lo que se cree, sino en tener que cumplir, y por eso es que va a recibir la bendición, va a estar más delicada la situación. Jesús tomó nuestro lugar. Él se hizo maldición por nosotros, y esta es una de las bases más preciosas para creer que Dios quiere sanar tu corazón, que Él quiere salvarte de primera mano. Porque ¿de qué sirve que Dios sane tu cuerpo si tu alma se va a perder? Por eso es que la experiencia con Jesús no es una experiencia de cambio de religión. La experiencia con Jesús es una relación tan profunda en donde tú recuperas tu valor, el sentirte profundamente amado, valorado por Dios, como para saber que a Él le importa el momento de enfermedad que estás pasando y que no solo quiere sanarte, sino principalmente quiere salvarte. De todas maneras, este cuerpo va a ser pasado por un proceso de resurrección. Si el Señor Jesucristo regresa y tú estás anhelando su venida y has creído, vas a ser transformado. Aún este cuerpo no se va a ir en esta condición, va a ser glorificado, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Para Dios eso no va a ser imposible. Pero ahora déjame mostrarte que Gálatas 3:13 dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ya te mostré lo que tenía Deuteronomio 27 al decir que había maldición en el que no la cumpliera. Ahora, Cristo nos rescató de esa maldición de no poderla cumplir y la maldición que trajo la enfermedad, la maldición que abrió la puerta al cáncer, que abrió la puerta a la diabetes, que abrió la puerta al COVID-19, a todas las enfermedades que tú puedas mencionar ahí. ¿Sabes? Él nos rescató, dice, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando tú veas a Jesús en la próxima escena, en donde lo veas en una cruz en tu mente, en una película, en donde quiera que lo puedas visualizar, te vas a recordar de esto. Morir en la cruz era para un maldito. Jesús no fue el primero en morir en una cruz. La diferencia es que todos los que murieron anteriormente, porque era un castigo, en esa época los romanos tenían la costumbre que al peor delincuente lo llevaban a morir en vergüenza, colgado públicamente para que todos lo vieran. Jesús hizo la diferencia al morir en esa cruz porque la sangre que derramó era sangre pura. Todos los que murieron anteriormente habrían sido pecadores y por consiguiente muchos de ellos, ese fue el castigo. Pero porque nosotros éramos pecadores y nos correspondía ese lugar, Él tomó nuestro lugar. Ahora, Gálatas 3:13, esta escritura es para grabarla en nuestro corazón y memorizarla. ¿Sabes por qué se me quedó a mí, creo yo, esta escritura y el versículo lo tengo tan presente? Porque el 13 en la Biblia es un número de rebeldía. En los 13 en la Biblia siempre están hablando de gente que se levantó en contra de Dios, que desobedeció. Es curioso. Revisa cualquier capítulo 13 y vas a encontrar casi que en la mayoría de casos una actitud de desobediencia y de rebeldía. Aquí en este capítulo, versículo 13 del capítulo 3, se está hablando de la maldición que le tocaba precisamente al no haber cumplido la ley al hombre. Pero Él se hizo maldición, colgó de un madero. Me encanta ver que la ocasión en la que Jesús está en la cruz del Calvario, está con sus brazos extendidos, sus pies clavados, sus manos clavadas, su corona de espinas o la corona de espinas que vino a reflejar el tormento que nosotros tendríamos que llevar en nuestra mente y nuestra cabeza. Él la pagó.
al recibir esas laceraciones, esas heridas en su mente. Sientes que ya no aguantas, sientes que ya no puedes, te sientes solo, sientes que tu vida no tiene propósito. Son como espinas que no las tienes que seguir llevando. Él pagó el precio para que tú tengas paz. Pero ¿sabes qué sucedió? Y lo tengo acá en Juan 19:30. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, cumplido está, dice esta versión que tengo, es la Nueva Biblia de los hispanos. Consumado es, que equivale a cumplido está, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. No lo hizo sino hasta que se aseguró de haber cumplido toda la ley. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que estaba diciendo era, no quedó un solo mandamiento de la ley que no lo haya cumplido para deshacer, para erradicar la maldición de aquellos que no lo pudieron cumplir. Quiero que te grabes esto en tu corazón, porque el amor sana, pero el temor enferma. Y ya no hay más temor si tú sabes que no hiciste nada más que creer en que Él murió. Ahora, al decir consumado es, la ley quedó cancelada en su totalidad en cuanto a maldiciones y cancelada en su totalidad para tomar la sanidad como la bendición, la prosperidad como bendición, la restauración como bendición, todas las provisiones que la obediencia a la ley habían anunciado que le iban a ser dadas al que la obedeciera, Jesús la recuperó. Y en ese contexto es que yo voy a ver ahora Isaías 53:5. Dice la Escritura, mas Él traspasado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yo sé que Dios ha traído esta serie a la que la denominamos Dios quiere que seas sano, para sacarte de esa condición. No sé dónde estés. Si estás en una situación de desesperación, déjame decirte, Dios está interesado en tocar tu vida. Para Él no va a ser imposible llegar hasta el lugar donde te encuentres, poner su mano sobre esa enfermedad, sea el diagnóstico que sea. No temas, dice el Señor. Por sus heridas, por sus llagas, dice otra versión, tú has sido curado. Lo impactante es que estas heridas están en el contexto del pago. Por ejemplo, al decir que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Te has apartado del camino de Dios, has querido vivir a tu manera y lo que has hecho, tú sabes que has estado trabajando en rebelión respecto a Dios. Pero sabes, Él no te pagó conforme a tus obras, dice la Biblia. Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras, por el contrario, Él permitió, Él escogió ser traspasado. Porque los clavos lo traspasaron, la lanza lo traspasó, las espinas lo traspasaron y molido por nuestras iniquidades. La iniquidad es una de las expresiones más profundas de la desobediencia. Hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad. La iniquidad sería lo más horrendo y profundo al apartarnos de Dios y el mal en el corazón. Y sobre Él recayó el castigo. Entonces, ¿no te parece contradictorio que ahora pienses en un Dios que te castiga, sabiendo que Jesús ya fue castigado? ¿Para quién queda el castigo? Para el que desecha el precio que Jesús pagó. Creer en Cristo es liberación de ese castigo. No creer en Cristo, por eso es que Jesús dijo, el que cree será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dicho de otra forma, el que creyere recibirá la consecuencia del castigo que ya se pagó, es decir, paz. Mas el que no creyere seguirá en esa condición. Entonces, la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por amor incluye el deseo de sanarnos, de limpiarnos de todas las condiciones en las que nuestro corazón se ha hundido. Y esta noche
Dios quiere decirte, no temas. Te amo tan profundamente que estoy interesado en sanarte. Y lo que mi amor hace, dice Dios, es traer sanidad desde la raíz. Porque si esa enfermedad vino desde el vientre, porque te desecharon, porque, no sé, hay enfermedades a las que se les ha llamado congénitas y son aquellas con las que un niño nace, una criatura nace y a veces los doctores no se explican y puede ser a veces procesos de malformaciones en el vientre o pudieron ser alteraciones en el plano espiritual. Pero aún hasta ahí llega el Señor y sin importar dónde empezó esa enfermedad, Él va a poner su mano porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Yo quiero orar por ti. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, esta noche, puedes decirle: Señor Jesús, entra en mi vida. Yo creo que tú pagaste la maldición. Y si has sentido que en tu vida hay maldición que te arrastra constantemente hacia el castigo y el mal, hoy le vas a decir: Señor, hasta aquí llego con ese estado, porque yo creo que tú lo pagaste. Es muy, muy importante que sepas que la Biblia dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres recibirlo? Ningún padre está tranquilo al ver que a sus hijos le va a llamar. Y así es Dios. Es muy fácil, si te alejaste del camino de Él, es muy fácil volver esta noche. Y ahí donde estás, poder decirle: hoy me reconcilio contigo. Hoy retomo el camino que un día abandoné. Y si tú ya eres cristiano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia. Permíteme orar esta noche y acompañarte en esa oración. ¿Quieres decirle conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados? Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú pagaste la maldición y cumpliste la ley que yo no pude cumplir. Hoy vengo a ti, Señor, para que me justifiques. Lávame en tu sangre, Jesús. Entra a mi vida. Hoy recibo primero sanidad en mi espíritu. Toca mi alma y sana mi cuerpo. Padre, yo quiero clamarte por aquellos que están pidiendo por un milagro. En ese lugar, en casa, en un hospital, en su vehículo, donde quiera que se encuentren y vayan a recibir o están recibiendo esta palabra. Hasta ahí, Señor, que obres en sanidad. Tú eres el mismo de ayer, Jesús. El mismo de hoy y por los siglos. En ti no hay mudanza. Tu anhelo es nuestra restauración. Señor, pon tu mano de sanidad en ese corazón que se siente triste, en el que está ansioso, en el que está desesperado. Si el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, que hoy cada uno reciba en plenitud esa paz que sobrepasa todo este mundo. Se rompe todo ciclo de maldición, de enfermedad. Se rompe toda obra de mal, de hechicería, de brujería. La remitimos a la cruz del Calvario, donde Jesús pagó el acta de decretos que había en nuestra contra y la anuló. Hoy tomamos sanidad por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, sobre los que están infectados por el COVID-19, pon tu mano de sanidad. Para ti no es imposible que sea desarraigado de sus vidas ese virus, que sea echado fuera, porque por las heridas de Cristo hemos recibido sanidad. Lo creemos, Señor, lo recibimos, nos cubrimos con tu sangre y declaramos que tenemos un buen Padre que entregó a Jesús por amor a nosotros. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Recuérdate, el temor enferma, pero el amor de Dios te sana. Déjate amar, porque vienen tiempos gloriosos. Permíteme invitarte para el día de mañana, sábado. Las mujeres tienen una reunión extraordinaria en Zoom a las 4 de la tarde. Tú te puedes conectar a ese grupo extraordinario de bendición con las mujeres. A las 6 de la tarde, la juventud también se reúne a través de la aplicación de Zoom. Esta semana es extraordinaria, los jóvenes tienen ese servicio y una invitación tan especial para ti. La única condición este sábado es que todos van a entrar con su cámara encendida. No vamos a poder darle acceso a nadie que no tenga su cámara encendida, porque queremos evitar algunas situaciones
de personas que a veces se infiltran con otras intenciones y la luz siempre revela las cosas con claridad. Nadie tendría que tener temor por tener su cámara encendida. Así que te invitamos. Por el otro lado, ese sábado el tema va a ser específicamente en relación a quién iré. Así se llama el tema. ¿A quién iré? Recuérdate, el tema para este sábado va a ser un tema extraordinario. ¿A quién iré? Sábado a las 6 de la tarde por Zoom con la juventud. Con los niños, el día domingo, tenemos una reunión extraordinaria a través de un Facebook Live. El tema de niños amados por el Padre a las 3 de la tarde. Dios te bendiga. Te invitamos a nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te guarde, que seas sano en todas tus áreas por el sacrificio de Cristo y que seas bendecido en todos tus caminos. Hasta el próximo de la serie. Dios te bendiga.